La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión les voy a hablar sobre Juan y el cristianismo joánico. Seguramente para muchos de ustedes ese es un concepto nuevo y aquí les voy a explicar por qué los académicos decidieron crear ese nombre de cristianismo joánico. Para empezar, voy a hablar un poco sobre el Evangelio de Juan. Ustedes en pantalla ven la Reina Valera, que ustedes la pueden consultar también de forma online. El Evangelio de Juan es diferente a los otros tres evangelios, a Marcos, Mateo, a Lucas, en muchas cosas. Primero, Mateo, Marcos y Lucas digamos que se reúnen en un conjunto de evangelios que se llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque comparten información parecida. Parece que la fuente es la misma para estos tres. Eso por un lado. Y por otro lado, la manera en cómo se ve a Jesucristo es muy diferente si la comparamos con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, la mayoría de la información es exclusiva de Juan. Eso quiere decir que no se encuentra en ninguno de los otros tres evangelios. Por eso no se le agrupa dentro de los evangelios sinópticos. Por otro lado, Jesucristo en Juan es diferente, es más divino. Y precisamente en Juan primero vemos cómo Juan lo transmite diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dando a entender que Jesucristo era Dios desde el principio. Esto es exclusivo de Juan, no se encuentra en los otros tres evangelios. Hay muchos académicos que llaman esto una cristología alta, es decir, que Juan eh, muestra a Jesucristo más divino que en los otros evangelios. En los otros evangelios es un poco más humano, en Juan es mucho más divino. Por eso no se le categoriza como un evangelio sinóptico. Ahora, la pregunta que se hacen los académicos es, ¿a quiénes estuvo dirigido el Evangelio de Juan? Porque si el Evangelio de Juan tiene unos contenidos exclusivos, tiene una cristología más alta, entonces pareciera que fuera dirigido a una comunidad específica a finales del primer siglo de nuestra era. Los académicos llamaron a esta comunidad la comunidad joánica, que era la que estaba recibiendo este evangelio. Digamos que muchos académicos dicen que seguramente más que los otros evangelios. Obviamente eso es una hipótesis, pero si llega a ser cierta, pues eso nos daría, es decir, nos pondría a pensar que en efecto a finales del primer siglo de nuestra era no existía una unanimidad en los diferentes grupos cristianos. Recordemos que los cristianos al finales del primer siglo de nuestra era, ellos no tenían, digamos, un edificio donde ellos se congregaban. Ellos se congregaban en casas de familia, sobre todo en casas de personas ricas.
No como los judíos que tenían sus sinagogas o los paganos que tenían sus templos. Los cristianos se reunían en casas. Entonces no había unanimidad, digamos, en el mensaje. Entonces, al parecer, había muchas divisiones. Y precisamente cuando vamos ya a las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, vemos algo interesante. Y es que, digamos que si vamos a ver primero segunda de Juan. Segunda de Juan es solo un capítulo, ¿sí? Y digamos en la salutación dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Es decir, ahí no dice quién fue el que lo escribió. Por eso hay muchos autores que piensan, o muchos académicos que piensan que, digamos que esta segunda de Juan es anónimo en el sentido de que no se sabe quién lo escribió. Digamos que tradicionalmente se le ha adjudicado a Juan, pero hay muchos académicos que no están convencidos de esto, porque en el mismo texto no dice es el anciano, la señora elegida y a sus hijos. Si nos vamos también a tercera de Juan, también tiene un solo capítulo. Dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Otra vez mencionan el anciano, entonces no se sabe quién fue el anciano. Como les digo, hay muchos que pensaban que el anciano era el mismo Juan, pero hay muchos académicos que dicen, no es imposible saberlo. Es imposible saberlo. Por eso hay muchos académicos que piensan que por lo menos segunda, tercera de Juan fue escrito por otro autor en una comunidad que era juánica, es decir, una comunidad que seguía el Evangelio de Juan, ¿sí? Porque al comparar los contenidos de por lo menos segunda y tercera de Juan, hay muchos contenidos que son parecidos a los que están en el Evangelio de Juan. Entonces hay varias hipótesis. Una hipótesis es que esta comunidad juánica digamos que se enfocaba mucho en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y que después alguien escribió estas cartas, porque estas cartas, segunda y tercera de Juan, tienen la estructura de una carta. Es decir, tienen una salutación, tienen, digamos, un tema principal y tienen una salutación final. Por ejemplo, aquí en tercera de Juan dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Sí? Es una carta. Y si vemos segunda de Juan, también tenemos la misma estructura, es decir, tenemos una salutación, tenemos como el cuerpo de la carta y la parte final. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Es decir, parece que hay un juego de palabras de la elegida, el anciano, ¿sí? Hay como un juego de palabras. Entonces, en pocas palabras, para los académicos, estas cartas no nos dicen mucho acerca del autor, por lo menos segunda y tercera de Juan. Pero lo que sí es digamos, casi que un hecho, es que estaban dirigidas a la misma comunidad a la que fue dirigida el Evangelio de Juan. Por eso, para los académicos, se habla de una comunidad joánica, un cristianismo joánico. Esta segunda de Juan ya vimos que está dirigida a la señora elegida. Tercera de Juan está dirigido de forma curiosa a Gallo, ¿sí? Que no se sabe quién es Gallo. Pero también habla en el 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y habla de un tal Diótrefes, una oposición. Y en esta tercera de Juan le habla a Galo que nos siga lo que hace este personaje, Diótrefes. También habla de un Demetrio. Todos dan
testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, como para hacer un pequeño resumen hasta ahora. Segunda y tercera de Juan, no se sabe si es a ciencia cierta quién lo escribió, porque el texto no lo dice. Algunos asumen que fue Juan. Lo que sí se sabe es que fue dirigido a una comunidad específica que leía el Evangelio de Juan. Y por eso esa comunidad, los académicos lo han denominado una comunidad joánica. Ahora, Primera de Juan, como cosa curiosa, sí tiene 5 capítulos, es decir, desde el punto de vista de estructura de una carta, parece más un ensayo persuasivo, así lo ven los académicos, un ensayo persuasivo. Y lo mismo, no dice quién la escribió, no sabemos quién la escribió. Entonces, algo que sí es muy seguro es que los temas de Primera de Juan están muy relacionados con los temas del Evangelio de Juan. Por eso muchos apuntan de que posiblemente fue el mismo Juan. Pero como les digo, en la comunidad académica pues hay mucha rigurosidad y pues se necesita convencer a todos que haya un consenso para que todos digan que realmente el autor fue tal persona. Es muy riguroso. Tal vez en la religión sea más fácil, hay una tradición oral que simplemente lo acepta de una u otra forma. Ahora, ¿qué más podemos decir de este cristianismo joánico? Lo que podemos decir, según los contenidos de sobre todo esas 3 epístolas, o bueno, llamémoslas epístolas de alguna manera, es que al parecer hay como una especie de división, es decir, en esa comunidad hay una división, llamémoslos separatistas, los académicos los llaman separatistas, es decir, esos separatistas creían que Jesús no había sido, es decir, ellos creían que Jesús no había llegado en carne, sino era algo más abstracto, algo más fantasmal incluso, es decir, que no había sido un hombre de carne y hueso. Claro, para muchos cristianos esto era digamos, era una ofensa. Entonces, precisamente de ahí surgió una división en esa comunidad y esos separatistas, que muchos académicos los llaman docetistas, que creen que Jesús no fue un ser humano, sino más bien como una ilusión de ser humano, o sea, suena como un poco extraño, pero así ellos creían, se separaron y el autor de esas epístolas lo que hizo fue tratar de decirle a aquellos que no se habían separado que siguieran, ¿sí? Que siguieran creyendo que Jesús sí había venido en forma humana, que sí había sufrido como ser humano. Entonces, digamos que desde este punto de vista podríamos entender un poco más ese contexto en el que se escribieron esas 3 epístolas de Juan. Y lo curioso es que el autor habla de esos separatistas como anticristos, o sea, el que está en contra de Cristo, es decir, el que está en contra de que Jesús vino en carne. ¿Sí? Es muy importante tener eso en cuenta. Además, en los contenidos de esas 3 epístolas habla de amarse los unos a los otros, de seguir los mandamientos, dando a entender que parece que esos separatistas no seguían esas mismas cosas. Y muchos académicos piensan que de pronto eso se debió a que si ellos no crean que Jesús vino en carne, sino que Jesús era simplemente un espíritu, algo más bien trascendental, pues ellos mismos no se iban a preocupar de sus propios cuerpos y menos de cumplir ciertas reglas. Eso es lo que dicen los académicos sobre los contenidos de estas 3 epístolas. Entonces, en conclusión, para los académicos, al parecer existió una comunidad que leía el Evangelio de Juan y también leía esas epístolas y digamos la razón por las cuales se escribieron esas epístolas fue por la división que ocurrió dentro de esa comunidad en donde esos separatistas no creían en Jesús que había venido en carne. Espero les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno y los espero en otra emisión de Reconciliando Ciencia y Religión. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD,
rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.